bienvenidos. Estamos ya en nuestro cuarto programa de nuestra temporada número 35. Esto es Lecturas Asombrosas, celebrando nuestro octavo aniversario y con invitados en este enero caluroso del 2026, con invitados que nos regalan su tiempo y el privilegio de conocer y profundizar su trabajo poético. Bienvenido nuevamente a Lecturas Asombrosas, Juan Pablo Navia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola Ángeles, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Felicitaciones por su octavo aniversario y bien, con ganas de poder conversar un poquito y en este día bien caluroso, como bien dices tú, en este enero bien caluroso, ¿cierto? Muy, muy caluroso, pero aquí nos vamos a refrescar, nos vamos a asombrar, vamos a profundizar sobre tu nuevo poemario, ¿cierto? Aquí voy a Ujú. mostrar, sí, voy a mostrar la portada. Y ahí tú lo muestras también, sí, este título que me encantó, que es Incendio al otro lado de la memoria. Voy a aprovechar que tenemos ahí la portada para contarles que Juan Perfecto. Pablo Navia Correa nació en Chile en 1984, es magíster en literatura comparada, licenciado en literatura y docente de lenguaje y comunicación. Es profesor particular y tallerista y ha publicado los siguientes poemarios: Híbrido, Retazos de nostalgia, Nuevas vías de extravío, que ahí tuvimos posibilidad de conversar también con él, y hoy nos sumamos con Incendio al otro lado de la memoria, y es importante que vayan anotando los libros, los poemarios previos de nuestro invitado, porque estamos haciendo hincapié, ¿cierto?, en lecturas asombrosas, invitar a los lectores a conformar las bibliotecas por autor. Así que ya, Juan Pablo, con este cuarto poemario, podemos decir que tiene un corpus que va cada vez más em, entrañándose, ajustándose, fundamentándose en la poesía lárica. Em, Quiero decirte, Juan Pablo, que tu poemario fue un regalo para mí en estos días calurosos de enero, porque hay muchas formas eh, de replantearse, de sentir y de decir. Entonces, para comenzar esta entrevista o esta conversación, quiero retornar, ¿cierto?, al poeta chileno que comienza que este movimiento literario chileno, que es la poesía lárica, ¿cierto? Don Jorge Telier, que él establece en un ensayo que escribió, que se publicó en una revista, no me acuerdo la revista, pero él decía que el mal poético por excelencia es la nostalgia. Y en tu nuevo Mm. poemario, la nostalgia no solo se lee, no es una cosa que solo se lee poemas nostálgicos, sino que también se siente. Se siente esa nostalgia porque eh, eh, al ser poemas tan personales, ¿cierto? Tuyos, a mí me pasó que como lectora conectó también con mi nostalgia. Así que teniendo ese marco de referencia, ¿cierto? Del mal poético por excelencia, ¿cómo fue este proceso de escritura y por qué lo llamaste Incendio al otro lado de la memoria? Eh, bueno, justamente como tú comentas, Ángeles, Eh, en este libro, que tiene una estructura muy similar a a la de la última publicación, que era Nuevas Vías de Extravío, que conversamos también, eh, es un libro que, a ver, Nuevas Vías de Extravío lo publiqué el año 2023, pero yo estuve muchos años escribiendo diferentes poemas que después los trabajo con mi editor y vamos haciendo una poda y trabajamos lo seleccionado. En este caso fue algo bastante similar, porque es un libro que yo lo publico a fines del año pasado, a fines del 2025, entonces relativamente cercana a la fecha al último libro que había lanzado. Y el proceso es más o menos muy similar. Yo soy una persona que me gusta escribir
en la micro, en el metro. Si no puedo escribir en la calle, porque es difícil estar escribiendo en la calle, ¿cierto? Trato de capturar alguna imagen, llegar a mi casa con la imagen lo más nítida posible. Yo creo que de ahí de pronto se pierden poemas muy buenos porque uno no logra llegar con eso a la casa. Eh, y lo escribo, le doy unas vueltas y lo dejo de una manera en que a mí me satisfaga. Entonces así voy contando muchos poemas, porque soy una persona que viaja mucho también, me muevo mucho de manera pedestre o en bus, insisto, a mí me gusta más, no me gusta el avión, me gusta viajar en bus, me gusta andar en micro, el metro me gusta, pero creo que se pierde esa visión que te da la micro de transporte público, porque ahí está en esa cotidianidad también hay muchos poemas, muchos de estos poemas, si bien guardan mucha conversación o diálogos con la nostalgia, si te diste cuenta, tiene distintos capítulos o secciones, por llamarlas de un modo. Hay 5 secciones bien demarcadas y yo creo que la nostalgia va creciendo y decreciendo en una más que en otra. Por ejemplo, la primera sección sí es muy nostálgica. Tiene que ver mucho con el litoral central, que es un lugar que a mí me encanta, y el mar. eh, es inevitable que a mí me evoque tiempos estivales, la infancia, la primera adolescencia con mis padres, cuando aún salíamos. Y también ya después yo ya con 41 años también he hecho muchos viajes, entonces también voy como ya fabricando mis propios recuerdos y el hecho de vivir en Santiago eh, inevitablemente nos mantiene en una distancia con el mar, con la playa, ¿cierto? Que no podemos salvar. Yo creo que de ahí siempre nace una nostalgia, conocer lugares nuevos también y lugares que están ahí al alcance de todo, yo creo, como, no sé, en Nueva Vías del Extravío yo hablaba mucho de Navidad, que está en la sexta región. Entonces, son lugares que quizás no están en el imaginario turístico de todos los chilenos, pero son sectores muy bellos, que tienen de todo, no hay nada que envidiar. Eh, y todo eso a mí me va ayudando a crear nuevos espacios. Pero si te vas al último capítulo o a la última sección de Incendio del otro lado de la memoria, no es mucha la nostalgia que hay, sino más bien hay guiños a mis grandes influencias literarias o artísticas. Y el título, lamentablemente, Incendio del otro lado de la memoria, suena como un poco una broma de mal gusto por la fecha. Es muy lamentable todo lo que estamos atravesando como país, nuevamente, ¿cierto? Ya es como, ¿hasta cuándo tienen que seguir pasando estas catástrofes? ¿Quién va a tomar carta en el asunto? Sabemos que hay detrás, pero para no desviarnos, es un verso de un poema. Es un verso de un poema y junto a mi editor, como te dije recién, Ángeles, buscamos entre 3 o 4 versos cuál es el que más me convence a mí. De ahí trabajo con una diseñadora o alguna diseñadora en este caso, le comento, mira, este es el título, ¿qué se te ocurre? Tómate todas las libertades. Y me manda una especie de maqueta, a mí me encantó, los colores, la silueta, creo que también dice mucho, y quedó así, fue un armado relativamente rápido. Juan Pablo, felicitar tu compromiso contigo mismo, ser fiel y coherente, yo creo que es lo más complejo en esta posmodernidad media extraña, Mm, virtual, en que ya no sabemos qué es real y lo que no lo mm. es. Entonces, claro, nos conocimos eh, con tu libro anterior, ¿cierto? Con Ujú. nuevas vías de No había extravío. de extravío. Y claro, y tienes razón, los lugares en tu poesía ponen en contexto, ¿cierto?, a esta nostalgia y a esta memoria. Pero también hay dos características que quiero sumar. Recordemos que todo lo que hablamos aquí es desde mi apreciación lectora. Ah, puedo estar totalmente Ujú. equivocada y para eso nuestro invitado tiene tiene toda la libertad también.
para corregirme en lo que voy a decir. Bueno, felicitaciones también por ese trabajo con tu editor y con la diseñadora. Es muy potente el título y también la portada. Son 5 secciones que están divididos por números romanos, ¿cierto? Y son 77 poemas, Sí. unos muy breves, ¿cierto? Hay algunos que son de una estrofa, ¿cierto? Y unos poquito más largos, pero está súper bien equilibrado. Sí, súper bien Sí. equilibrado. Dos características que yo encuentro notables, estimado Juan Pablo, tiene que ver con el replanteamiento o la propuesta de nuevas definiciones a conceptos que son universales. Que tiene que ver, por ejemplo, aquí tengo ejemplos. ¿Ah? Por ejemplo, Ujú. para definir, ¿cierto? Otras formas de decir te amo, ¿cierto? Tenemos en la página 30. Yo te voy a invitar a que hagamos este juego, de que nos leas el poema completo, porque yo solamente extraje la frase, pero en la página 30 tú nos invitas a buscar Perfecto. también nuestras propias definiciones de otras formas de decir te amo. Y la encontré tan bonita que quiero que sea la primera lectura asombrosa de hoy en tu voz. Perfecto. Dice, bueno, a todo esto una breve aclaración y explicación también. Los poemas nuevamente no tienen título. Por eso te decía que es una especie de continuidad de Nuevas Vías de Extravío, porque es un cuadro, ¿cierto? Y bueno, el poema en sí comienza así, de la siguiente manera. Ir a la feria con la persona indicada es otra forma de decir te amo. Caminar con la manzana prohibida en tu bolsa, orgullosos de ser expulsados del paraíso y forjar nuestra república, donde poco es suficiente. Es uno, es uno de mis favoritos. Entonces ahí tenemos una nueva definición de cómo decir te amo, y cada lector podrá Ujú. encontrar, ¿cierto?, esa invitación de buscar la forma en que uno también dice te amo a otra persona. En la página setenta Sí. y seis ¿cierto?, redefines lo que para ti es la memoria. Una flor roja flota en la ventana. Conversábamos en el balcón. Me gusta tu casa, decías. La memoria es un pasillo de hospital, largo y enfermizo. Lóbregos se arremolinan los recuerdos. Una flor roja le debo a mi pequeño cuando voy a verlo. Sí, bueno, yo también, Bien. Ángeles, felicitarte a ti por tu comentario, por tu apreciación, porque cuando uno escribe, en mi caso al menos uno a veces entra en una especie de piloto automático o dejas que el inconsciente también se exprese y no te das cuenta. Por ejemplo, yo esto no lo había visto. Y tú dices, es tu libro. Es que yo creo que justamente cuando tú dices que es tu apreciación, eh, esa es la gran gracia de la poesía, en mi opinión, y creo que es la de muchos también, que es mucho más universal que una novela, en el sentido de que todos podemos tener una interpretación diferente. Idealmente que podamos apoyarla con algún verso, ¿cierto? Con algo que esté en el texto para que tenga algún respaldo. Pero comentario que tú me hiciste, esa observación, yo lo encuentro sumamente válida cuando tú me dices, si no me corriges. Yo le digo a mis alumnos que de repente tienen un prejuicio muy grande con la poesía, que dicen es que yo no entiendo nada, es fome, es aburrida. Y yo le digo, ¿por qué? Es que no entiendo nada. Y yo le digo, ¿quién te dice que no entiende? Eh, y se quedan callados. Entonces yo creo que una invitación a todos los lectores de poesía, de narrativa, de ensayo, quizás textos que son más estructurados, sí tenemos una línea más marcada, pero que nunca tengan ese temor de comer en la poesía. Eh,
siento que cada lectura es muy personal. Eh, y la gracia justamente, citando o parafraseando un poco al gran poeta Jorge Telier, es que la poesía es un pan, es una moneda cotidiana que nos tiene que reunir a conversar. Entonces, creo que en estos tiempos, Ángeles, cuando tú hablas también de redefinir estos conceptos, creo que es súper importante y valiosa ese punto, porque creo que cada vez estamos más atrapados en nuestros propios universos. Estamos todos en una especie de enajenación, estamos atrapados por de diferentes formas. En el teléfono la mayoría, otros en la música, gente que va apurada, pero claro, es como ya no hay una conversación en la calle con tu vecino, con una persona en una plaza. Yo converso con toda la gente y mi pareja me dice, pero ¿por qué hablas con la gente? Y digo, pero ¿cómo no lo voy a hacer si vivimos en sociedad? Yo creo que es justamente algo que se ha perdido. Y también bueno, lo decía Jorge Tellier en uno de sus ensayos, tomando de referencia a Ray Bradbury, también lo hablamos, creo, cuando él pensaba que en un futuro ya no iban a haber peatones. Entonces las plazas iban a estar todas vacías. Ya nos parecemos mucho a esas plazas que prácticamente son de mentira, con plazas de concreto totalmente. O sea, uno va a Plaza de Gaña, tú que eres vecina también. En algún momento nosotros vimos que Plaza de Gaña tuvo Araucaria, era un espacio con árboles. Hoy tenemos el metro, no vamos a desagradecer eso. Pero ¿dónde queda todo lo otro? ¿Dónde hay un espacio para que la gente se siente, una sombra? Es como que te obligan a andar a... Entonces yo creo que también cuando tú dices que están redefinidas algunas ideas, sería bueno que nos sentáramos entre muchas personas y conversáramos justamente qué es para ti el amor, qué es para ti la memoria. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora, aunque estemos telemáticamente, es algo que debiésemos restaurar y de manera importante. Porque, no sé, todos creo que tenemos una visión de cualquier cosa, pero ya se ha perdido mucho la fuerza de poder aunar voces. Todos sabemos cómo nos afectan distintos acontecimientos, pero no somos capaces de articular una voz más firme. Yo creo que es por lo mismo. Entonces, por eso me gusta mucho, encuentro perspicaz esa lectura que hiciste, Ángel. Gracias, pero tiene que ver también con cómo tú haces la presentación de estas definiciones. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay pocos espacios públicos Mm, para justamente sentarse a conversar de lo cotidiano. Claro, tenemos posibilidades, tenemos, entre comillas, entretenimiento, ¿cierto? Salimos, vamos claro. a pub, nos vamos a tomar un café, pero a veces esa toma de café o el ir a reunirse se toma más como salir de la enajenación. No estoy Sí, diciendo que sean cosas frívolas, también uno en un bar puede contar sus penas y todo, sí. pero hablando de este contexto en el que estamos viviendo, no solo aquí en Chile, sino que todo lo que sucede a nivel mundial nos Mm. afecta en más de un sentido. eh, Me gusta esa propuesta, pues esa propuesta de salir, claro, y en Plaza Egaña que no hay ninguna, ahora pusieron más palmeras, pero no hay ninguna, palmeras que no ponen, que no tienen sombra. Yo así como, cuál es la No, idea? Colocar lugares en que no hay sombra y un calor, pero increíble a cualquier hora. sí. Sí, Juan Pablo, mira, tú hablas de que de repente escribes en piloto automático, pero a mí me da la sensación de que son, claro, de que son em, poemas que vienen quizás inconscientemente trabajándose, formándose, quemándose en tu fuego interno hasta tomar la forma en la que los presentas. Me gustaría que nos regalaras dos lecturas más que tienen que ver con estas definiciones para Ujú. después hablar de la memoria. Mira, página 19. Eh, los chilenos nos quejamos de los domingos.
Ah, los domingos son siempre lateros, latosos. Sí, A la gente que trabaja el otro día y a las 4 de la tarde como que empieza a sentir malestar en el estómago, ya el fin de semana se murió, sí. que Los no hay, escolares también, los escolares los también se escolares, los empiezan, ¿no? estudiantes, Claro, sí. a mí me pasaba antes esa angustia esas angustias de la tarde de domingo. Página Angustia 19, dominical. claro, Sí, dice, este es un poema muy breve, son dos versos. pero es El domingo es hermoso. un tren lento y pesado, un tren que no quisiera despedirse de la estación. Sí, yo creo que aquí somos muchos los que tenemos esa visión dominguista o dominical un poco. Sí, yo creo que nos genera a mí me genera una nostalgia inmediata de lo que fue la semana, de lo que fue el fin de semana. Y es como volver de nuevo a tu realidad y a veces la realidad es demasiado cíclica. Creo que el sistema ha facilitado en que todo sea muy cíclico, pero es un ciclo donde tú formas parte de él o estás fuera. Y eso es agotador. Uno que trabaja, no sé, va en metro y ya tu mañana empieza horrible. O sea, ¿quién quiere subir peleando a un vagón? Y uno es testigo de que hay gente que tiene muy poca paciencia, agresiva, y como que te escupiera en la estación donde tienes que bajarte y recién empiezas tú. Yo empiezo la caminata del colegio donde trabajo. Y de ahí tú te enfrentas también con la realidad de todos estos otros chicos, ¿cierto? Entonces, claro, uno como que está como si aferrándose a lo que queda de domingo, porque después hay que volver a esta vorágine, ¿cierto? No, yo te agradezco mucho ese verso, porque es solamente bueno, son dos versos en realidad, pero esa idea es muy bonita porque además yo adoro los trenes. Todo lo que tenga que ver con los trenes es una cosa un déjà vu a la infancia, a mis abuelos. Sí. Tuve un abuelo que fue empleado de ferrocarriles, Mm, entonces el tren es como la infancia. Y los trenes, por sí. mucho que estén regresando, que los aplaudo todos, no son lo mismo. Ya son aviones, o sea, No, por dentro son como aviones. Por dentro son como sí. aviones, se les perdió todo Sí. ese encanto familiar. Mira, Sí. la última lectura en este sentido que estamos hablando de las redefiniciones tiene que ver con la página 78. Y en esto quiero agradecerte este poema, porque por lo menos yo soy de las personas que fui criada a través de ritos. Y uno de los ritos familiares más potentes de mi infancia era todos los sábados ir al cementerio y hacer el recorrido, incluso de parientes o amigos que nunca conocí, que solo conocía porque mi Mm. abuela me hablaba, porque mis padres me hablaban, porque la tía se acordaba de tal sobrino que se había caído del caballo, qué sé yo. Entonces, quiero darte las gracias por el poema 78. No, de la página 78. Sí, dice, cuando voy al cementerio me preocupa la gente que falleció en los años 20. Ni la luz o apenas una araña trémula acarician las iniciales del difunto. La losa trizada es una cicatriz familiar. Sí, Ángel, yo también creo que tenemos bastante vasos comunicantes. Mm, Tal vez la sensibilidad que te va entregando la poesía o el arte, en realidad, las diferentes formas artísticas. Y hay gente que no le gusta ir al cementerio. Es respetable tanto como la gente que nos gusta ir. Algunos tenemos que ir porque tenemos parientes, pero sí, a mí me llama mucho la atención y me da pena de pronto ver tumbas o lápidas que están absolutamente, ni siquiera están vandalizadas. Es como que el tiempo hizo lo suyo simplemente. Porque hay otras que sí están rayadas, están vandalizadas y se nota. Pero hay otras que es como o mi familia se murió por completo, porque también puede ser posible que hay familias muy antiguas, pero de pronto tú te puedes encontrar con, no sé, el nicho de un niñito, de una niñita que es del 2015 y no hay nada.
no hay nada, hay polvo y el pasto está sequísimo. Y es raro eso porque de pronto, no sé, yo tengo a mi hijo en el parque del recuerdo que está en el cinerario, pero están todas estas como lápidas, ¿cierto?, de piedra en el piso. Pero ¿cómo será que hasta el pasto se pone amarillo en esos sectores, siendo que lo riegan de manera pareja, de manera homogénea? Y no es cualquier tumba la que está en ese estado como de completo abandono. Es una, no sé, o es muy antigua en esos casos, pero, no sé, yo creo que la memoria, como tú dijiste, para mí eso sí que es una piedra angular en toda mi poesía, en mis cuatro obras y siempre, porque todos estos poemas, como tú dices, se están, de alguna forma, están como masticándose, se están trabajando, pero vienen de la memoria, o sea, yo no podría escribir de Villa Alemana si no fuese así. Ahí yo también pasé muchos fines de semana cuando era niño y iba a ver a mi abuelito. Fallecieron todos hoy en día. Mi abuelita materna, falleció en febrero del año pasado y con eso ya, lógicamente, están todos descansando en paz. Pero yo creo que es un compromiso que todos y todas debemos asumir de, de utilizar la memoria. Es una capacidad, un atributo que todos tenemos. Pero también, no sé, siento, Ángeles, que son tiempos demasiado complejos para el ser humano, que son muy deshumanizados, todo rápido. Entonces no hay espacio tampoco ni siquiera para recordar a tus propios seres queridos que partieron hace un tiempo. Y yo creo que, pues es que para mí, perdón si repito tanto Jorge Telier, pero podríamos hablar de George Trakl, que es uno de los favoritos de Jorge Telier, que es un autor que en su obra, que es súper acotada porque él falleció joven también de una sobredosis, porque era muy atormentado también. Son poemas que dialogan directamente con los cementerios también, con la memoria. eh, y está ahí la muerte, está presente, no vista siempre como algo negativo, con esa carga que es muy occidental, o por este lado del mundo, porque en México es toda una fiesta. Pero para nosotros es un dolor, es como que nos desgarraran, nos arrebataran algo, incluso un animal, cuando tenemos que sacrificar alguna de nuestras mascotas, nos aferramos y nos olvidamos también un poco de que esa criatura está sufriendo. Y a veces hay que también soltar, pero es como dejar ir y a la vez no olvidarte el tiempo que tú compartiste con esa persona. Y yo creo que por eso está también muy presente el cementerio en mis cuatro obras. Siempre hay un Sí, espacio. sí. Bueno, me respondiste casi ya mi pregunta sobre la memoria, porque encuentro relevante que sea como la piedra angular, ¿cierto?, de esta obra y de las anteriores. Me parece que tiene todo ese sentido de responsabilidad con Mm, nuestro contexto. Y en ese sentido sí, también celebro que este libro salga en estos tiempos en que estamos tan llenos de bulla, bulla de oído, bulla de visual, mm. em, eh, que nos va desviando, ¿cierto? Nos desvía la Contaminación atención, acústica visual. claro, nos desvían la atención hacia otras cosas. Hace poco, ¿cierto? Se conmemoraron los 50 años de esta cosa horrorosa que pasó en nuestro país y Ujú, eh, encuentro que el tiempo en que se conmemoró eso fue tan corto, fue tan abocado sí. a la fecha, ¿cierto? Que considero que todos los trabajos post esa celebración
que nos retrotraen a nuestra memoria personal y colectiva, ¿cierto? Como país, como comunidad chica, como junta de vecinos, Mm, como parte de alguna organización, eh, no tiene que acabarse, no tiene que enmarcarse ahí, tiene que ser un ejercicio diario. Por ejemplo, a mí me emociona que tú en esta conversación menciones a tus abuelos, a tu abuelita, ¿cierto? Que partió hace poco, porque ese ejercicio deberíamos hacerlo todos los días, hacer un ejercicio sí, consciente, como lo hacen los orientales, ¿cierto? De no solamente tú, ya me estoy desviando un poco, pero en el sentido de que encuentro maravilloso que sea también un aporte al rescate de nuestra memoria y que esté vinculado, sí, querámoslo o no, sea triste o feliz, a lo que pasa en este tiempo. De hecho, yo conversaba con otras personas que este año los incendios forestales se adelantaron. Nosotros como que ya la gente estaba acostumbrada a que en sí, enero, febrero, ¿cierto? Principios de marzo se activaran incendios forestales y esta vez nos pilló incluso antes de Navidad, ¿cierto? En mm, otra zona que ya no fue sí, o sea, entre medio de todas las desgracias, ¿cierto? O sea, no debería ni siquiera debería ser tema estar conversando de los incendios, no, pero tiene que ver con esa profundidad de no enajenarse, como tú bien dijiste, de lo que está pasando. Y en ese sentido, tus poemas sí, alivian, eh, acompañan, permiten la reflexión, permiten reencontrarse. Yo a través de tus poemas me reencontré con muchos temas que, si bien son importantes para mí, ¿cierto? Los tenía un poco alejados de mi cotidianidad actual. mm, Entonces, en ese sentido, es un poemario que yo aconsejaría mucho a quienes nos siguen en lecturas asombrosas que se acerquen a tu poética, no solamente con este libro, sino con los anteriores, también porque yo creo que nos hace falta ese volcamiento, sí, ese salir de esa enajenación y decir, oye, esto que pienso, o que lo pensé alguna vez, o esto que siento, o esto que sentí una vez, no es algo que me pase solo a mí. La poesía también forma estos grupos como etéreos, ¿cierto? Afines, en que las personas van inconscientemente cambiando, po. Y eso para mí es la poesía. Es como, yo no sé a quién se lo escuché, quién lo dijo, pero la idea mía de poesía es que nos salva de todo. La poesía nos salva de todo, de la pena más grande, de la alegría más grande, de las cosas que no entendemos, de las cosas que creemos injustas. mm, Y en ese sentido, en ese hilo conductor que es para mí la poesía, tu poesía eh, eh, logra eso, tu poesía. Incendio al otro lado de la memoria. Mira, pues al otro lado de la memoria, al otro lado de la memoria. ¿Qué es el otro lado de la memoria? sí. ¿Qué es el otro lado? Sí, yo creo que el otro lado de la memoria es justamente esa memoria incómoda, que como tú dices, yo creo que todas, sabemos que hay temas que no hemos resuelto, ¿cierto? A nivel consciente y lo queríamos de alguna manera borrar, pero el inconsciente igual te lo va a retener. Mm, Entonces hay un lado de la memoria que a veces incluso es bonito, porque uno tal vez no, así como es muy bueno para querer borrar esos recuerdos dolorosos, también existen las personas que no se dan cuenta que que han logrado cosas muy importantes. Y tras una nobleza que es plausible, eh, como que avanzan y no les gusta ningún tipo de reconocimiento ni de ellos mismos. Pueden pensar un poco en los estoicos que dicen que no te tienes que apegar ni a la gloria ni a la ruina, sino caminar, pero yo creo que uno tiene que caminar justamente teniendo en cuenta que alguna vez sufriste, tú estuviste abajo, otra vez estuviste arriba,
porque finalmente de eso te vas formando también, de la experiencia. Y Incendio el otro lado de la memoria, justamente eso. Hay pasajes de nuestra vida que es más cómodo dejarlo ahí como en el diván del olvido. Pero yo creo que la memoria en ese sentido, que tú, aunque uno no quiera, te aprieta. Y la mejor prueba para algunos, y la peor para otros, es cuando uno va a acostarse. Yo creo que cuando uno apoya la cabeza en la almohada y llega ese momento de ya voy a dormir, y haces como una especie de repaso, de un mapeo de lo que has hecho en el día, en el último tiempo, en un tiempo muy, muy lejano, porque todavía no lo resuelves. Está esa como espinita, es cierto, ese incendio al otro lado de la memoria que no se ha apagado. Y que esa es la única forma que la apague puede ser expresándola. Y ahí tiene distintas formas. Hay gente que, no solo la poesía es el camino, hay gente que pinta, hay gente que canta, hay gente que recurre al deporte. Cada uno tiene su propia forma, cada uno encuentra su propia vía, pero no puedes ignorar lo que tu cuerpo está gritando. Es como lo que dice Carl Jung, que mientras más lo rechazas, más lo atraes. Y cuando tú lo aceptas, te transforma. Entonces, creo que la memoria tiene esa gran virtud, pero la gente no lo ve, Ángeles. Yo creo que la gente hoy en día, yo tampoco hay muchas cosas que veo, pero creo ver algunas, pero la gran mayoría no ve nada, 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 todo. Es que tal vez nos desviamos un poco del libro, pero tiene que ver, no sé Mm. si lo que pasa en Gaza, y es como, murieron 100 niños más. O sea, Juan Pablo, no nos hemos desviado para nada de tu poesía porque esa justamente es la gracia de tu poesía, pues que nos permite, ¿cierto? De algo tan micro, tan específico como un verso, explayarnos en la contingencia, en lo que estamos viviendo. Quiero llevarte a la última sección que tiene que ver con tus referentes, con Kafka, con Borges, con los dioses romanos. Espérame, que aquí tengo apuntado. ujú, Con escritores, filósofos, con Aquiles. Ahí hay un guiño también sí. a los ñuñoínos, a Los los, ñu- niños que no hacen memes, pero yo tengo discusiones con esas personas que se ríen de Ñuñoa. Es que uno que ha vivido más de 38 años en la comuna conoció otra Ñuñoa. Y tiene que ver con la memoria. Es una Ñuñoa que estaba llena de talleres, de sastres, de zapateros, de verdaderas verdulerías, almacenes, maestros tapiceros, y hoy en día cuéntalos con una mano. Sí, cuando yo llegué a estudiar a Santiago, tenía 17 años y mis papás me instalaron en un internado de religiosas argentinas para estudiantes universitarias, ahí en José Diego Benavente con Irarrázaval. Y todo se encuadra desde la Plaza Ñuñoa, ¿cierto? Hasta Simón Bolívar, hacia el norte, Grecia hacia el sur, todo ese cuadrante eran mis paseos de domingo. Se iban las chicas que vivían más cerca, mis papás en Punta Arenas, entonces me quedaba sola en el internado. Entonces los domingos era salir, como decíamos los magallánicos, a aplanar calle y era lindo recorrer Ñuñoa con casas con escudo Sí, familiar. O sea, donde hay ahora un sí, edificio, niño, joven, señora, les puedo decir que donde hay un edificio en Ñuñoa, había una casa quinta con escudo familiar. sí, Y yo me acuerdo que me entretenía sí. con eso, ir anotando el escudo de familia de las casas y casi todas las casas con sus limoneros, con sus naranjos, eh, era muy Mucho árbol paseable. también. Sí, Así. hay calles que siguen manteniendo ese sello, son las menos, pero existen aún. Como tú dices, Ángeles, el sector donde tú estuviste era chacra gigantesca. Todo eso para esa parte de Macul. Ahí estaba la fuente de los cisnes. Adivina quién iba a esa fuente. ¿Qué poeta habrá Ah, ido para esa fuente? Con otros poetas.
del líder también, sí, estaba ahí en el pedagógico. Sí, Y lamentablemente también lo votaron. Lo votaron. mm, Es triste, se pierde todo. ¿No? Como que todo tiene un precio hoy en día. sí que, bueno, pero sí, po, no, Ñuñoa ya no es lo que era No, antiguamente. no. Con respecto a tus referentes, a Kafka, hay un poema muy bonito donde él nos advierte y una cosa. Borges, algunos filósofos, escritores y Aquiles. Qué nos puedes contar de tus referentes? ¿Qué es lo que qué, cómo te impulsan o cómo te mueven, ¿cierto? Las lecturas de... Primero cuéntanos quiénes son tus referentes más cercanos y lo que ellos te impulsan, pues qué es lo que te impulsan también a incluirlos en tu poesía. A ver, referentes cercanos, humanos, porque también me gustan los personajes, como Aquiles. Albert Camus me encanta, el existencialismo mal entendido de Albert Camus, que creo que sigue siendo mal comprendido, porque esto es una invitación totalmente a lo contrario, sino que, a que tú le des un sentido a tu vida. Y eso es algo que no te lo explican bien. Kafka también, es una obra que emociona, que duele, que inspiró a miles, que casi lo perdemos si no hubiese sido por su amigo que no respetó su voluntad. Y a mí, mis alumnos me preguntan, pero profe, ¿usted qué hubiera hecho si que quemara todo su material? Yo digo, le respondo, perdóname, pero sabes que si no fuese por ese gran amigo, no, nosotros no hubiésemos podido conocer a Kafka con una obra tan Kafka también me encanta porque yo creo que él vislumbró todo lo que pasa hoy en día a nivel sistemático, a nivel humano. La Metamorfosis es una obra que uno la lee con tanta simpleza en el colegio y es tan profunda porque es una biografía de Kafka y es dolorosa, es triste como el ser humano pierde el valor cuando deja de producir nuevamente. Entonces Kafka me encanta, Albert Camus, la poesía chilena en general me encanta. Tengo muchos libros de solo poetas, hombres, mujeres, disidencias también chilenas que me encantan. Los griegos también. Siempre la Ilíada, la Odisea para mí son obras que me encantaron, que me marcaron. Mario Benedetti, Pizarnik. Inevitable también ese infierno que tiene ella, pero que lo lleva de pronto como si no existiera, es como una naturalidad que nos deja como un poco pasmados, al mismo tiempo que es tan sensible. Eh, el mito de Sísifo lo toma Albert Camus, pero es algo de los griegos, de la mitología griega. Borges puede tener muchas discrepancias con él políticas, pero es un autor que uno no puede dejar de leer. Eh, es maravilloso poder acceder a Borges, a lo que él crea, ¿cierto? Hacerte por un momento pensar que lo que él te está diciendo es todo cierto. Y es todo inventado, es todo fruto de su imaginación. Cortázar también. Pero Aquiles, quiero detenerme un poco en Aquiles porque siento que es un héroe que está también mal visto y yo soy siempre se ponía como en la balanza ya. Héctor, que es este gran príncipe o héroe troyano que representa todo lo opuesto a Aquiles, que es la mesura, que es un hombre ejemplar, que es un buen hijo, que es querido por todo el pueblo, por toda Troya, y que es el más poderoso. Y en la otra mano tenemos a Aquiles, que es este héroe griego rebelde que no quiere entrar en combate porque le arrebataron un botín de guerra, que, que controla los mirmidones y dice no vamos a entrar en combate, sabiendo que están los griegos cada vez más cercados frente al mar, que es donde tenían las naves en las cuales habían llegado, a tal punto que su mejor amigo Patroclo le dice, préstame tu armadura, yo voy, los espanto y vuelvo. Ese pasaje a mí me encanta porque creo que refleja la humanidad de Aquiles.
cuando le dice, perfecto, te la pones, vas, se van a correr porque van a asustarse viendo mi armadura y vuelve. Pero ahí Patroclo es devorado por la hibris, que este orgullo, esta soberbia que se plantea muy bien en la tragedia griega y va una, dos, tres veces y lo empuja Apolo del caballo y Héctor lo mata. Pero para mí Aquiles llora la muerte de su amigo, la padece. Y eso es algo en que no se detiene mucho, todos se detienen a pensar en la rabia, como empieza la Ilíada, canta o musa, la cólera del peli de Aquiles, la cólera, la rabia. Pero Aquiles yo creo que es un niño hombre, porque siente. Y hoy en día nadie siente, es un ser intenso. Ama a sus yeguas también, a su madre, sabiendo que iba a morir, ya que le decía que no, la madre igual accede a hablar con Hefesto para que le haga la armadura, y finalmente va a vengar a su amigo. Creo que Aquiles me encanta Aquiles, esa rebeldía, porque siento también que hay amor propio, porque también los reyes, Agamenón, sobre todo Agamenón, más que Menelao, Agamenón igual es un rey bastante tirano. Entonces, creo que la postura de Aquiles es sumamente legítima. Pero es mal visto porque es un ser que tiene ideales propios, pero no por eso deja de sentir y de amar a lo suyo. A Patroclo le después, no hay que olvidar ese otro canto de la Ilíada donde le dedica los cantos fúnebres a Patroclo, los juegos fúnebres a Patroclo, que son como esta especie de olimpiada más resumida, donde se estaba velando, hablando de la memoria, a Patroclo. Entonces, por eso me gusta mucho Aquiles, lo admiro. Oye, nos has dado aquí una clase magistral sobre Aquiles y tiene razón, pues era un hombre niño, era capaz de, Sí, ¿cierto? De, eh, de expresar, ¿cierto? El dolor, la tristeza, la rabia, la cólera. Así que eso. Juan Pablo, ¿qué tal si nos regalas las lecturas asombrosas que tú tenías vistas? Y te agradezco mucho que hayas leído esos poemas que nos permitieron profundizar sobre tu proceso. ya, muchas gracias a ti, Ángeles, por el tiempo, por la conversación, por esta apertura también. Yo creo que terminamos hablando de Aquiles, del tren, del metro, pero todo relacionado. Quiero leer el poema que está en la página 72 que dice así. Escuela cerrada. Las salas aún huelen a pichanga de recreo, a conversaciones fantásticas del ayer, cuando solo importaba que te fiaran un chocolate y llegar a ver los dibujos animados. A la mopa no le preguntan por su pena, ni al pupitre por los niños que dejaron de abrigarlo. Ese poema a mí me encanta también, personalmente, porque es como el realismo secreto de las cosas. ¿Qué sentirá un pupitre que ha tenido tantos niños que son hombres, niñas que son mujeres, que estuvieron ahí, ¿cierto? Las salas, que, no sé, yo creo que los colegios, a mí los colegios en verano, sobre todo cuando están cerrados, me generan una especie de, un dejo de tristeza, de melancolía, porque todos fuimos niños, niñas, y algo de nosotros quedó ahí. Entonces, siempre algo que a mí la gente de repente me dice como, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dejas todo algo tuyo en cada paso. Tal vez dejo algo mío en cada paso, pero yo creo que todo en algún lugar significativo dejamos algo de nosotros. Dicen que los viajes, por ejemplo, siempre te cambian. Nunca llegas siendo la misma persona que se fue. Y me pasa eso con los colegios. Oye, qué lindo esto del realismo secreto de las cosas, porque ¿quién se detiene a pensar que no sé, que la tetera es solo tetera cuando la llenas de agua y la enciendes, po, Sí. o sirve? El que tiene una Antes de eso, historia, ¿qué? y imagínate que esa historia quizá era de tu mamá, y quizá tu mamá se la dio tu abuelita. Entonces también eso lo dio muy bien Rilke, lo retomó Mm. Telier. Y está súper vigente, hoy en día votamos todo, se rompe algo, ya votémoslo, nadie se da tiempo de arreglarlo, es como, yo le digo, pero oye, tiene una trizadura pequeña, ¿cómo va a votarlo? Si está totalmente Mm. funcional. Y pensar que Y es los como, japoneses, lo-
No, continúa, continúa. Termina la con idea y yo. pegan su carro. Sí, que esa idea que así me encanta también, es una influencia, lo del kintsugi, ¿cierto? Sí, pues. Que pegar el jarrón roto y pintar con dorado los quiebres, las cicatrices, porque ese es tu aprendizaje finalmente. Es muy bonito, muy bonito. Quiero leer uno de influencia a propósito, eh, que dice así en la página 88. Sísifo fue croupier, también el padre de Ulises. Camille dijo que lo imagináramos feliz. Todos ganamos cuando tirabas la bolita, hermano. Por eso te castigaron los dioses. Ese es un poema a Sísifo. Y todos sabemos lo que le pasó a Sísifo. Fue castigado porque se burlaba de los dioses, ¿cierto? Y se burlaba de los dioses para favorecer al ser humano. Y el castigo que le dan a Sísifo, ¿para qué lo Oye, vamos a repetir? Si todos saben. sí, oye, yo tengo amigas que se ríen porque para mí, mi piedra de Sísifo, ¿Ya? ya voy a decir algo muy, muy íntimo. Para mí, mi piedra de Sísifo son dos cosas. La lavada de loza y la lavada de ropa. ¿Ya? Esa es No, mi no es la piedra de primera Sísifo. persona que lo escucho. No terminas de lavar la loza cuando ya tienes que volver a lavar. No terminas de Sí. colgar la ropa cuando ya tienes que estar poniendo ropa en la lavadora. Y así como, Eso también es una resignificación del mito de Sísifo, pero lo hace feliz igual. Esa sí, es la po, gracia, que, bueno, ya está. sí, pero si tú Sí, me y preguntas qué sabes cosa, que varias personas me han dicho lo mismo. claro, qué cosas dejarías de hacer si te dijeran, oye, hay algo que o sea, yo sé que existen las máquinas de los lavaplatos, La ¿verdad? vajilla. Las lavavajillas. Ujú. Pero igual tienes que poner, la lavavajilla no se pone sola, te digo, tienes que poner y sacar, agacharte, No, poner y sacar. Pero si a mí me preguntaran qué cosas no te gustaría hacer nunca más en la vida, sería eso. Lavar la loza y colgar y tender ropa. a ver, Es que sí, uno pierde yo creo que si me preguntan tiempo, a mí, uno pierde tiempo valioso haciendo esas pero cosas. Entonces, acuérdate que Agatha Christie dijo que pensaba todas sus obras mientras lavaba los platos. Eso lo claro, dijo no, ella. no, es que ella dice que cualquier persona que lava plato es un potencial asesino. Eso también dijo ella, también lo dijo ella. ¿Cachai? Y sus obras versan de ello igual. Es que yo creo que también va cómo lo haces, porque, bueno, te pueden tener amarrada, detenida, presa, Mm, ciertas circunstancias muy en contra de tu voluntad, pero tu mente siempre puede estar es libre, puede estar pensando en lo que quiera. Obviamente que hay trabajos que yo creo que nadie los quiere hacer, pero alguien los hace. no, no, Eh, pero y incluso claro, para, lavar la loza, lavar la ropa, no, pero incluso para es tender y mucho. descolgar ropa, tú tienes que estar, o sea, yo lo he comprobado, porque he hecho ese ejercicio ya. Voy a despejar mi mente tendiendo ropa, cuando voy a tender como conscientemente, pero resulta que, o ya no voy a pensar en otra cosa, pero igual hay que estar atento, porque, o no sé, o yo seré muy, ¿cómo se llama? No, no muy buena para tender y descolgar, pero hay que estar atenta porque estoy descolgando ropa y se me cae al suelo, o pierdo un calcetín, el par. Entonces, no. Pero ese es un tema Siempre para... se Yo pierde un creo que vamos a calcetín. hacer la Ese es cofradía un tema para un poema. Ese es un un tema tema para para un un poema. poema. Claro, ¿Qué fue de los calcetines perdidos? que ¿Cierto? fue de los Siempre se pierde calcetines. un calcetín. Que sí, Otro pues siempre poema sí. que a mí me gusta mucho, que está en la sección 2. Es para una niñita, era una niñita en ese tiempo. Cuando se lo escribí pensando cuando era niñita, es la hija de una amiga que se fueron a buscar su vida a otro país. Y dice, ella era tan pequeña para un corazón tan grande. Alicia en el país de las pizzas, la lasaña y las góndolas. Nadie me pide la papa, ni me ofrece un yogu yogu de mora, cuando solo dialogo con mis demonios. Me acuerdo de tu risita bandida. Ojitos de aceituna, me tienes que leer un cuento. A ver si sueño con un mundo distinto.
Mientras tanto, miro mi Sailor Júpiter en la billetera. Sé que en ese detalle tan mínimo caben tus locuras de niña chica grande. Y es muy parecido. Bueno, ella se llamaba Alicia y se fue para Italia. Lógicamente las referencias están ahí. Y ella me dio un autoadhesivo. Estamos hablando del año 2022, 2021 me lo habrá dado. Yo todavía lo tengo y cuando abro la billetera lo veo y me acuerdo de ella. Cuando llamo a mi amiga a Italia, ella habla en italiano ahora, la Alicia, po. Yo la conocí de 4 años, ya va a cumplir creo que 9, 10. Y también está esa nostalgia de esa niña que era muy siempre como agrandada a ella. Entonces le quise dedicar ese poema. Oye, Y un último te voy, poema. espera, que quiero hablar del yogu yogu Sí, de Mora, porque cuando salieron los yogu ya. yogu valían 60 pesos. Entonces Así, pues. uno iba con la moneda de 50 pesos más una de 10 o dos de 5 o 10 de uno, iba a comprar el yogu yogu de Mora. Sí, pues y ahora ya no es lo mismo el yogu yogu. Tiene otro, No, tiene no, otra consistencia que no es la misma, porque la gracia del yogu yogu era que te lo tomabas en pajita, con la pajita, y la cajita era sí, cuadrada. sí. Sí, no, tengo No, muchos buenos cambió recuerdos del todo. yogu yogu. Sí. El Oye, Yogu Yogu, sí, a mí yo de repente igual me compro uno. Me gusta todavía. Y el sí. último poema, Ángeles, de la primera sección que tiene que ver con el mar, con el litoral central, en la página 20 que dice, ¿qué diría, perdón, qué dirá el mar donde fuimos felices un día? ¿Qué dirá en invierno, cuando apenas la pata de una gaviota entabla un diálogo monosilábico con el océano? Y nuestras risas, ¿dónde fueron a dar? El horizonte otea de vuelta. Desanimados nos correspondemos una mirada. Botes anclados con nombre de caballo, uno que otro cochayuyo y una publicidad teñida del verano, los bolsillos llenos de nada. Sigues caminando en una soledad matizada por el estallido de las olas. Una protesta tan sorda como tus convicciones, esas mismas que te hacen subir a la caseta del salvavidas. Ese poema también me gusta mucho. Creo que en los tres poemas que elegí hay mucha nostalgia. Sí, no, y hay un grupo de poemas que no están solo en la sección uno, sino que hay pinceladas también en las otras secciones que son poemas muy estacionales. En el que leíste tú es muy estival, de Sí, verano, pero también encontramos poemas en otoño, en invierno, sí, que son también muy potentes. Quiero que me hagas un último regalo, porque por este supuesto. poema, este poema que vas a leer en tu voz y se suma a las otras lecturas asombrosas de hoy. eh, Voy a decir que ya tengo una lista bastante extensa de personas a quien le voy a regalar este poema guardando su crédito, ¿cierto? Diciendo que es de Juan Pablo Navia Correa y que es de Andamio, que es Incendio. Incendio, Incendio desde el otro lado de la memoria. Viste, mi cabeza me jugó una mala pasada porque así empieza o sea, si termina el poema en la página 35. Me 25. eché la guasola, pues, ¿viste? Me eché la guasola de qué se trata el En el poema. andamio. Así Sí, empieza, dice. En el andamio eres el príncipe al que cantó Chico Buarque, un monarca sin trono, preso de la rutina, aunque tus manos acaricien el cielo. Bueno, ahí también ahí está la música presente, ¿cierto? Y esa canción del príncipe, el príncipe de Chico Buarque, que era un obrero en su día a día, con un sí, final no tan feliz. no tan feliz. Pero que también tiene otra lectura, o varias lecturas, Sí, por supuesto que ¿cierto? sí. Que tiene que ver con aquellas personas que según mi punto de vista se vanaglorian, ¿cierto? De lo que hacen o de lo que dicen y al final la sustancia no es tan profunda. Por eso me gusta. Por eso me gusta ese También poema. sí,
Sí, sí, se puede ver así, se puede leer como gente que presume mucho, ¿cierto? Sí, Yo lo hice pensando en la en canción. el sentido más inverso, que es como esa gente que es, cuando hablamos es como de encontrarle un sentido a tu vida en lo que sea, Sí, quizás po. con cosas tan sencillas que te van a llevar esa sensación, pero perfectamente se puede dar la otra lectura. De gente que es muy petulante, ¿cierto? Muy pedante y le gusta hablar, hablar y hablar, pero claro, con todo lo que hace con suerte es una caricia. Muy, y muy así de... Así Sí. es. Oye, Juan Pablo, quiero agradecerte esta conversación, esta mini tertulia que hemos tenido en torno a tu nuevo poemario. Felicitaciones por este nuevo trabajo. Por favor, cuéntanos aquí en Lecturas Asombrosas cómo contactar contigo, dónde adquirir el poemario, tus redes sociales para que se sumen ahí a seguirte y conocerte más en profundidad. Así que todo eso y tus palabras antes de finalizar esta conversación. Voy a partir por dar las redes sociales. Tengo una cuenta en Instagram que voy a leerla como es y después voy a hacer la apreciación. Se llama de Nicanor Nada, de Parra Todo, ¿ya? Así, tal cual. Pero entre medio de cada palabra va un punto. Entonces es de punto, Nicanor punto, nada punto, de punto, para punto, todo, ¿ya? Es la frase de Nicanor Nada, de Parra Todo. Parra es mi apodo y no tiene nada que ver con Nicanor Parra, porque mucha gente cree que tenía que ver. ¿Cómo me nací de Nicanor Parra en 1992? Si apenas iba en segundo básico. Entonces, no, es por eso. O me pueden escribir a mi correo directamente, que es juanpablo.navia@gmail.com. Por ahí estoy totalmente contactable y respondo rápido, súper rápido. El libro, claro, lo vendo yo, tiene un valor, yo encuentro súper accesible para lo que hoy en día son 10.000 pesos. Uno va a cualquier librería, no va a encontrar algo más barato de 14.000 pesos. Es un libro que está bien hecho, es bonito el libro, la edición es interesante y da para pensar mucho, para reflexionar. ¿Con qué un cierre? De nuevo agradecerte, Ángeles, por tener la oportunidad de participar por segunda vez en Lecturas Asombrosas. El tiempo se hace súper rápido, súper corto, pero yo lo disfruto mucho. Dan ganas como de escribir más libros para poder conversar. Bueno, yo Bueno, creo que esa, el cierre es tan simple y tan profundo, que detrás de una conversación se iluminan tantas cosas. Pero la invitación también es a que la gente que vea esto, que lo escuche, eh, se acerque más, incluso a su propia familia, a algún amigo que no ve hace tiempo, a un vecino, preguntarle algo tan simple, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Y obviamente lean, lean poesía chilena y de todo tipo de estilo. Tenemos un abanico inmenso, temporal de poetas, tenemos premios Nobel, tienes poesía mapuche, ya de todas partes. No es una excusa decir que toda la poesía es igual. Ya no vale. Así que eso, Ángeles, esas serían mis palabras para finalizar y dejar invitado a todas las personas. gracias Juan Pablo. Recordar que en juanpablo.navia@gmail.com se contactan directo Sí, con el poeta, ¿cierto? Y pueden seguirlo también en su Instagram de.nicanor.nada.d.parra.todo, ¿cierto? Para que lo sigan sí, un ahí. poco enredada es un poco No, pero enredada la ahí frase, pero esto era un punto después de cada sí, palabra. o por último, me preguntan por interno en Instagram y me piden que, como yo ya sigo a Juan Pablo, me dicen envíame el enlace, cópiame el enlace. Yo ahí, ustedes saben que tengo muy buena Sí, sí, disposición y que me escriban y que y le escriban con toda confianza.
a toda Juan Pablo. confianza. Oye, y lo otro, Si quieren escribirme por... ¿Mm? sí, lo otro, aprovechemos también este tiempo, Juan Pablo, para que nos comentes cuándo inician tus talleres, si vas a hacer talleres este Mira, año. actualmente estoy pensando, sí, siempre hago talleres. Bueno, yo hago talleres en un colegio igual. Ese, obviamente no puedo invitar a nadie externo, pero quiero hacer un taller de poesía mapuche. Estoy afinando algunos detalles y la idea es hacerlo alrededor de abril, porque bueno, febrero mucha gente está de vacaciones, marzo caótico, ya en abril uno está con algo más de calma y empieza el otoño que es mi estación favorita. Así que, o sea, en fines de marzo empieza el otoño, ¿cierto? Abril es otoño. Para mí abril es el mes que más me gusta del año. Yo creo que por ahí vamos a tener tentativamente el taller. También te puedo comunicar a ti de manera oficial cuando tenga la fecha para que extiendas una invitación. Así es. Bueno, entonces voy a estar muy atenta. Juan Pablo, quiero agradecerte. Gracias por este regalo que es Incendio al otro lado de la memoria. Espero que quienes nos sigan, nos escuchen, también se animen a romper, ¿cierto? A acabar con ese miedo o esa cosa así del temor a la poesía, porque al contrario, de repente la poesía, como decía antes, ¿cierto? Nos salva de todas nuestras circunstancias. Así que animarte a seguir Mm. escribiendo, a seguir publicando, contarles, contarles un detalle, que este libro está impreso en Libros Independientes, que es de Valparaíso, Chile. De repente a mí también me llaman, me dicen, no, recomiéndeme un lugar donde imprimir. Aquí hay un buen lugar porque la factura del Sí, libro de Juan cien por Pablo es ciento muy bueno. recomendable. Libros Independientes, Sí, la Valparaíso, Chile. imprenta, Así perdón que Ángel, la imprenta 100% recomendada. Sí, sí, así que yo también trabaja muy bien. también la voy a anotar para mí. Así que eso. Gracias Juan Pablo, gracias a ustedes. Nos queda un programa estival, ¿cierto? Porque Lecturas Asombrosas también va a tomar un receso de vacaciones en febrero. Y recuerden que la invitación está para los lectores. Este año el énfasis va a ser lectores que tengan biblioteca por autor. Así que pueden escribirme a lecturasasombrosas@gmail.com o contactarme en mis redes sociales. Y vamos a estar recordando, ¿cierto? Subiendo también programas de estos 8 años en que hemos estado profundizando en el proceso literario y conociendo las propuestas narrativas de interesantes invitados. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves con más lecturas asombrosas. Muchas gracias. Gracias, gracias.